¿Qué tal, familia? Buenas noches, tengan todos ustedes. Espero que ya estés listo, ¿verdad? Para recibir la bendición de los hijos de Dios, que es a través de estos estudios. Dios nos quiere bendecir siempre, y lo que ahora vamos a estar viendo, pues vamos a ver sus mandatos, ¿verdad? ¿Cuáles son los que nos dan? Vemos en el Nuevo Testamento. Ahora, déjame decirte que hace ya mucho tiempo, ¿sí? Yo elegí mal o equivocadamente adorar a un Dios. Este Dios era la Santa Muerte. Por lo tanto, yo creía que era bendecido por ello, ¿sí? Realmente era algo que a mí me tenía atado, me tenía como en un círculo vicioso donde me daba, pero también me quitaba por otro lado. Ahora, el haber tenido esta elección o haber elegido, tuve consecuencias, sí tuve consecuencias, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo conozco a Dios, tengo que nuevamente tomar una elección, elegir, viendo, razonando en dos caminos, que era Dios o algún ídolo o la muerte. Por lo tanto, la Santa Muerte. Ahora, hay dos caminos, ¿sí? Que sería la bendición o la maldición. Tuve que elegir a Dios naturalmente, ¿sí? Cuando yo elegí a Dios, me di cuenta que era la mejor y la única y la excelente decisión que yo había tenido o había hecho. ¿Por qué? Porque Dios me limpió, me trajo bendición a mi vida, el haber elegido, y sobre todo ahora obedecer sus mandatos, obedecerle a Él en todo lo que Él me diga. Esto me trae bendición espiritual y también nos bendice físicamente con muchas cosas. Ahora, en el pueblo de Dios también había una maldición, y esa maldición era para nosotros. Pero vamos a orar antes de darle lectura. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos y bendecirnos por hablar tu palabra, Señor. Gracias porque nos das el privilegio, Señor. Ahora, Señor, te rogamos que tú nos hables a través de tu palabra. Que me uses, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo me use, Señor, y seas tú quien hable, Padre. Y que lo que vayamos a leer acerca de tus mandatos, Señor, sea de gran bendición a nuestra vida, pero sobre todo el obedecerlos y el vivirlos, Señor. Queremos estar dentro de esa bendición. Gracias, Señor, por interesarte en nuestras vidas, por alimentarnos, Señor. Señor, queremos que seas tú tomando este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Bien, había esta maldición, ¿sí? En el pueblo de Israel, pero también esta maldición era para nosotros. Ahora, en Deuteronomio 11, versículos 26 al 28, que es lo que vamos a leer, dice: He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os escribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Aquí vemos una bendición y una maldición. La bendición es que si escuchamos los mandamientos de Dios, ¿sí? Y sobre todo los vivamos, ¿sí? Los tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces esto va a traer bendición. Pero lo contrario o el contraste a esto es que hay una maldición también, ¿sí? Y la maldición es que los que se apartan del camino, los que eligen equivocadamente, ¿sí? Y toman elecciones por otro tipo de dioses ajenos. Ahora, Dios siempre va a estar al pendiente de su pueblo, siempre lo hemos visto en sus hijos, y es lo que nos dice aquí, ¿verdad? He aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Tú qué eliges? ¿Tú qué eliges? ¿Te has preguntado eso, si realmente estás eligiendo la bendición o estás eligiendo la maldición? La bendición es que si oímos los mandatos de Dios y los vivimos, vamos a tener bendición. Esto es que estos tres
grandes elementos del viejo pacto eran la ley, ¿sí? Es decir, el sacrificio y la elección. Israel podía hacer una elección, sí, lo mismo que ahora nosotros podemos hacer, ¿sí? Y esto era el pueblo de Israel, la elección que era o que tenía que tomar era obedecer y ser bendecidos. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros obedecemos, ¿qué va a suceder? Pues vamos a ser bendecidos, vamos a ser recompensados por parte de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar los mandamientos, los vamos a vivir y sobre todo se los vamos a hablar también a nuestros hijos, hablarlos a los más pequeños y hablárselos a los jóvenes. Esto es lo que Dios nos enseña que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que cuando ellos crezcan tomen la decisión de elegir a Dios y obedecerle únicamente a Él. Que Él sea el único Dios que aman con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Ahora, la maldición era desobedecer y estar ¿en qué? En maldición. Esto era lo que estaba sucediendo. Que ahora vamos a elegir bien, vamos a aprender a elegir bien y qué es lo mejor para nosotros. Esta era una relación de causa y efecto con Dios, ¿sí? Es decir, si elegían la maldición del pueblo de Israel, pues ya sabían lo que les iba a esperar. Pero si elegían la bendición, pues Dios iba a estar con ellos, ¿verdad? Era algo tan natural que cuando suceden las cosas, lo mismo cuando nosotros hacemos a un lado a Dios y decido por adorar a otra persona, a otro Dios, por ejemplo, a otra imagen, entonces voy a tener una consecuencia, ¿sí? A eso se refiere la causa y efecto con Dios. Ahora, ¿de quién depende tomar buenas decisiones? ¿De quién? Obviamente que de nosotros, ¿verdad? Porque si elegimos correctamente, entonces ¿sabes qué va a suceder? Que vamos a recibir bendición. Ahora, de aquí en adelante debemos de tomar correctamente las decisiones, ¿sí? Y no es difícil. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mostrado que ha estado con nosotros, nos ha estado bendiciendo, ¿sí? Él en sus promesas, Él nos ha estado bendiciendo, y algo que Él nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, mi elección es amar a Dios sobre todas las cosas, ponerlo a Él sobre todo, en medio de todo. Él es mi primer lugar, ¿sí? Así que vamos a recibir bendición si tomamos decisiones correctamente, sí. Y la mejor es obedecerle. Obedece sus mandatos, sus mandamientos. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Una ocasión, hace muchos años, me ofrecieron incluso a vender, aumentar mis ventas de autos. Yo antes me dedicaba a vender autos. Ahora, cosa que pues la verdad lo vi bastante bien, mejorable a mis ventas, a mi vida. El problema fue que pues a mí me daban una fuerte cantidad de dinero para comprar autos. ¿Y sabes qué sucede? Para luego, es decir, venderlos y darles una parte a las personas estas o a la persona que me quería dar este dinero. ¿Y sabes cómo se le llama esto? Lavado de dinero. Porque lo que me llevó a pensar, a razonar, incluso tomar una decisión, y lo que hice fue decir, no gracias. ¿Sí? De este tipo de lecciones estamos hablando, el decir no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo hubiera elegido entrar a ese negocio, ¿sabes qué estuviera yo recibiendo? Maldición. Tal vez mis ventas hubieran bajado, pero ¿sabes cuál era lo peor? Tal vez estuviera yo en la cárcel, sin mi familia, por tomar una decisión en donde pensaba que iban a aumentar mis bienes, más ventas, todo. Sin en cambio, dije no gracias. Por lo tanto, el confiar, el obedecerle a Dios en lo que Él nos dice, eso es lo que me trae bendición a mi vida. Una bendición que es duradera. ¿Sí? La maldición o lo que a veces recibimos a través de malas decisiones, de malas elecciones, es maldición. ¿Sí? Entonces,
esto es lo que sucede. Yo dije, no, gracias. Cuando tú tienes que elegir entre adorar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, esos mandatos Dios nos los ha dado. Y decides no amar a tu prójimo, sino odiarlo, despreciarlo, eso trae maldición. Eso es una maldición, eso va a traer consecuencia. Debemos elegir bien, ¿sí? Ahora, es importante que nosotros reconozcamos que en Cristo Jesús, ¿sabes qué esperamos? Esperamos ser bendecidos, naturalmente, eso es lo que esperamos, ser bendecidos. ¿Y a causa de qué? ¿O por qué? Pues por nuestra obediencia. Eso es lo que nos lleva a ser bendecidos, por nuestra obediencia. ¿A poco tus hijos no te gusta que te obedezcan? Desde el más pequeño hasta el más grande, como padres nos gusta que nos obedezcan, ¿verdad? No los vamos a mandar a robar o a hacer otras cosas indebidas. No. El hecho de que nuestros hijos nos obedezcan, muchas veces incluso nosotros les premiamos cuando son pequeños, ¿verdad? Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando obedecemos sus mandatos, Él dice, acá está lo que necesitas, ve nuestra necesidad, ¿sí? Y no es que yo tenga que amar a Dios por obligación, por conveniencia, no, sino tengo que amar a Dios con todo mi corazón, es decir, centrar mi mente, mi corazón y reconocerle a Él en toda mi vida. ¿Por qué? Porque Él es el que me da lo que yo necesito, Él me bendice. Lo único que Dios te pide, ¿sabes qué es? Que le ames con todo tu corazón. Ahora, eso es lo que esperamos en Cristo, ser bendecidos a causa de nuestra obediencia. También algo importante que es por nuestra posición en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu posición en Jesús? ¿Eres de los que le exige? ¿Eres de los que no confía en su palabra? ¿Eres el que toma malas decisiones? ¿Cuál es nuestra posición en Jesús? Nuestra posición en Cristo Jesús debe de ser como hijos de Dios, como cristianos que obedecen a su Padre. Ahora, Jesucristo, la posición de Jesucristo fue obedecer a su Padre, sí, hasta el final, sí, hasta la muerte. Y ¿cuál fue su recompensa? Que está a la diestra del Padre. Ahora, nosotros como hijos, nuestra posición es que obedecer totalmente a nuestro Dios. Y nuestra recompensa será grande, nuestra bendición será grande. Por lo tanto, la maldición que era nuestra, o la que ya teníamos nosotros, ¿sí? Y es lo que veíamos ahí en Deuteronomio, esta maldición, ¿sí? Fue puesta sobre Él, es decir, sobre Cristo Jesús. Toda esa maldición, toda esa consecuencia, todo un castigo eterno, una muerte eterna, todo fue puesto en Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, aunque pueda ser una maldición de consecuencias en nuestra desobediencia o inclusive en la mano correctora de Dios, Él no nos castiga, Él ni siquiera nos maldice, ¿sí? Cristo no nos maldice. Ahora, porque lo que merecíamos, es decir, el presente, pasado y futuro, fue puesto sobre Jesús. Él cargó con toda esa maldición que era para nosotros. Ahí fue puesta en Él, ahí murió Él sin decir ni una palabra, obedeciendo a su Padre hasta el final, hasta su muerte, ¿sí? Él obedeció, y tenemos un claro ejemplo en nuestro Señor Jesús, el obedecer. Él decía que Él hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Por lo tanto, nosotros, ¿por qué no vamos a obedecer? ¿Sí? ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué no vamos a obedecer? Si nos trae bendición a nuestra vida, si nosotros obedecemos, si nosotros hacemos lo que Dios nos está diciendo, como el amar a mi prójimo sin reproche, sin reclamarle, sin hablar mal de él, sin estar murmurando de él, inclusive el amar a Dios con todo nuestro corazón, es decir,
solo amarle a Él, no amar a otro Dios, a otra imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque sucede que hay personas que pueden ocupar a otras imágenes como para que intercedan para con Dios. A Dios lo único que le interesa es que le obedezcamos, ¿sí? No hay otro Dios verdadero, no hay otro Dios vivo más que el que tenemos, el único Dios Padre, ¿sí? Jehová, nuestro Dios Padre Todopoderoso. A Él debemos obedecer. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Él nos ha creado con un propósito de que nosotros seamos bendecidos a través de obedecerle, ¿sí? Ahora, si en algo vemos la bendición de Dios, es en Deuteronomio 11:22, y aquí vamos a ver la bendición si obedecemos sus mandamientos. En Deuteronomio 11:22 dice: porque si guardareis cuidadosamente estos mandamientos que yo prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Ahora, si amaras a Jehová, ¿verdad? Dice nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a amar? Andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Únicamente podemos seguirle a Él. A Él debemos de honrarle, debemos de bendecirle, debemos de glorificarle, únicamente a Él. Ahora, acerca de todos los mandamientos, ¿sí? Se resumen en estas tres frases. Cada una de estas hablan de una obediencia que es más que simplemente por obligación. Hablan de una relación de amor, ¿sí? Una relación de amor verdadera entre Dios y su pueblo. Es decir, ahora hablan de una relación entre tú y Dios. La obediencia a los mandamientos, esto va a reflejar en tus hechos que realmente amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Por qué? Porque estás consciente y estás reconociendo al único que tienes que obedecer es a Dios, y a través de ello, que de tu obediencia va a haber que una bendición. Por lo tanto, en una obediencia que debe de fluir naturalmente de esta relación, ¿sí? Es la obediencia. Entonces, en mi obediencia voy a reflejar que realmente tengo una relación con Dios, pero esa relación significa que estoy obedeciendo a Dios, y muchos nos podemos dar cuenta de ello. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice, Dios nos saca adelante, ¿sí? Si tenemos una dificultad, ahí está Dios bendiciéndonos. Tienes necesidad de trabajo, hay escasez, ama a Dios, obedece sus mandamientos, y que Él te va a bendecir. Él no te va a dejar solo. Él está con nosotros. Él ve por sus hijos. Así como le dijo al pueblo de Israel: elige, ¿sí? La maldición o la bendición, tú elige. Nosotros tenemos la oportunidad ahora, ¿sí? De ser bendecidos a través de la obediencia. Pero recuerda que nuestros hechos van a hablar si tenemos una relación con nuestro Dios, obedeciendo sus mandatos. Imagínate, muchas personas o muchas gentes, o incluso hijos de Dios, cristianos, muchos desean que Dios pelee sus batallas, ¿verdad? Y que venga Dios y que nos haga el quite y que nos haga el paro y que Él nos saque adelante. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Así muchos tienen muy poco interés en obedecerle. Muchos, ¿sí? Desafortunadamente, la obediencia a nuestro Dios es fundamental en nuestra vida, ¿sí? Porque si queremos la ayuda de Dios, pero yo no le obedezco, es como tu hijo, cuando él se mete en problemas, ya tiene una edad de 18, 20 años, 30 años, no sé, se mete en un problema, pero si él no te obedece a ti, o tú ya le habías dicho que no hiciera eso porque se iba a meter en problemas, pero él lo hace, ¿cómo te va a pedir tu ayuda? Sin en cambio, el amor de Dios es tan grande que siempre nos va a ayudar.
muchas veces, aunque seamos desobedientes, el amor de Dios va más allá y lo hace, ¿sí? Pero si nosotros obedecemos totalmente a Dios, la bendición será ¿qué? Más grande. Por lo tanto, esto lo que debemos hacer es cultivar una relación profunda de amor, de la cual nace la obediencia, ¿sí? Cultiva esa relación de amor con Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios te mande a obedecer sus mandatos, no te va a costar nada, simplemente lo vas a hacer por amor. Y porque, ¿sabes qué? Porque no vas a esperar nada a cambio, sino todo lo contrario, Dios te va a dar bendición, ¿sí? Así que, una pregunta que resulta de esto: ¿qué es amar a Dios? ¿Te has preguntado qué es amar a Dios? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es amar a Dios. Amar a Dios se refiere a conectar la mente, el corazón y el alma para hacer todo lo que haga feliz a Dios, ¿sí? Es decir, obedecerle en todo. Si a ti como padre, como madre, te gusta que te obedezcan tus hijos y te hace feliz, te hace sentir bien, a gusto, agradable, pues imagínate Dios, si sus hijos estamos conscientes, reconocemos a quién estamos obedeciendo, en nuestro corazón amamos a Dios, nace ese amor de esa relación y como consecuencia viene la obediencia a sus mandatos, y esto es para obedecerle, ¿sí? Y esto hace feliz a Dios. ¿No te gusta hacer feliz a Dios? Hazlo, de verdad. Aparte de, mira, hacemos feliz a Dios con lo que Él nos pide que hagamos, que es obedecer sus mandatos. Como consecuencia viene una bendición a nuestra vida. Ahora, y es que el primer y más importante mandato para los creyentes es amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios es obedecerle. Amar a Dios es reconocerle que Él es mi único Dios. Amar a Dios es reconocer que fui creado por Él. Amar a Dios es estar en total comunicación con mi mente y mi corazón con Él, ¿sí? ¿Qué es amar para ti? ¿Qué es amar a Dios para ti? Ahora ya lo sabes, ¿verdad? Ahora, y, por ejemplo, debemos amar a Dios con todos nuestros bienes. Eso es también amar a Dios con todos nuestros bienes de todo tipo, ¿sale? Eso es también amar a Dios, ¿sí? No me duele ser desprendido, ¿sí? Ayudar a mis hermanos, eso le hace feliz a Dios también. Sí, le hace feliz, ¿sí? Porque entonces estamos en obediencia. Dios se agrada, ¿sí? O amamos a Dios con nuestros hechos cuando no damos tanto valor a las cosas materiales, ¿sí? O las cosas físicas, incluso en el dinero, económicamente, ¿verdad? Debemos de ser desprendidos, debemos de amar a Dios con todo lo que tenemos, con lo que ganamos, ¿sí? Con dones, con intelecto, ¿sí? Amar se refiere a total dedicación y afecto, devoción exclusiva y obediencia absoluta a Dios, a Dios. Así que si estamos entendiendo y comprendiendo esto, ¿sí? De que el amar se refiere a total dedicación y afecto, es decir, devoción exclusiva y obediencia absoluta a Dios, obediencia absoluta a nuestro Dios. Ahora, amar a Dios también significa la exclusión de cualquier rival o competencia por ese afecto. Es decir, en otras palabras, no permite Dios que ames a un ídolo, ¿sí? O sea, a quien debemos amar únicamente es a Dios, a ningún otro ídolo, a ningún otro santo, ¿sí? O cosa que puedas idolatrar, nada, ¿sí? Tanto física, ya sea películas, teléfono, cosas que muchas veces podemos idolatrar, incluso a una persona podemos idolatrar. Entonces se vuelve un ídolo. Por lo tanto, a quien debemos amar
es totalmente a Dios, es exclusivamente a Dios, y Dios no admite un rival. Amas a Dios sobre todas las cosas. Y para esto vemos en Mateo 22:37, donde nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice en Mateo 22:39, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos mandamientos que Dios nos da, y que también nos dice, ¿verdad?, su palabra, que el que los cumpla ha cumplido con toda la ley. Así que nosotros debemos enfocarnos en amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Ahora, la pregunta otra sería: ¿cómo amas a tu prójimo? ¿O cómo deberías de amarle? Por ejemplo, no hablar mal de él o de ella cuando no está, o aunque estuviera, ¿verdad? No debemos de hablar mal. Debemos de entenderlos. Debemos de ofrecer ayuda a nuestro prójimo. No le debemos de negar la ayuda. Ora por él o por ella. ¿Has orado por tu prójimo? O dices: no, es que me cae mal este cuate, ¿no? O sea, ¿cómo voy a orar por él si me hace esto, me hace el otro? Ora por él o por ella. Dios no te dice si es buena o malo. Tú ora por él. Perdónale. Si te ha hecho te ha ofendido, te ha hecho algún mal, perdónale. No, es que me las va a pagar, ¿no? Igual me las voy a cobrar así como él me la hizo. Perdónale. Incluso Dios nos enseña que debemos de perdonar la deuda. Si pedimos prestado, perdónale esa deuda. Y algo muy importante es que debemos mostrar con hechos que amamos a nuestro prójimo. Con hechos, no palabras, con hechos. ¿Y sabes qué es lo que vamos a recibir si nosotros obedecemos estos mandamientos? Mira, estas son las bendiciones que vamos a recibir y son bíblicas, son de la palabra de Dios. Ahora dice: bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo. Bendito serás bendecido en el lugar donde vives, ¿sí? En tu trabajo, en el campo, con lo que haces serás bendecido. También dice: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, ¿sí? Es decir, en todas tus necesidades son cubiertas por Dios. Y Dios es el que te va a estar bendiciendo si cumplimos sus mandatos. 2 mandamientos os doy. Ya lo vimos. Otra bendición sería que benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. No te va a faltar alimento, vas a tener alimento. Y eso es algo que Dios siempre nos dice, ¿verdad? Que Él va a estar bendiciéndonos con el alimento. Es algo que no nos falta. ¿No te ha faltado el alimento? No, ¿verdad? Siempre tenemos, aunque sea frijolitos, pero vemos la bendición de Dios. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Cuando sales del trabajo, cuando regresas del trabajo, Dios te va a estar guardando. Guarda tu físico, tu espíritu, tu salud. Esa es bendición, ¿sí? Otra bendición dice que Jehová derrotará a tus enemigos y que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 huirán delante de ti. Así que no busquemos problemas. Si hay enemigos, Dios que se encargará de ellos. Es una gran bendición. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí donde estás vas a ser bendecido. Dios ve lo que necesitas y ¿sabes qué? Ahí va a estar Dios supliendo tus necesidades, ya sea de alimento, de trabajo, de alguna necesidad, de alguna enfermedad, económicamente. Dios está ahí viendo qué es lo que te falta. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Dios te confirmará, ¿verdad? Dicho, ya somos pueblo suyo, dice pueblo santo, escogido.
Otra bendición dice: y verán los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. ¿Cuántas veces invocamos a Jehová? ¿Oramos? ¿Clamamos a Dios? ¿Lo hacemos en casa o también lo hacemos en el trabajo o en la calle? Vemos a algún enfermo, alguien que está en necesidad, vamos y oramos y clamamos a Jehová ahí en ese momento, ¿verdad? Ahora, muchos se dan cuenta cuando Dios está contigo. Tú lo muestras en tu rostro, se dan cuenta en tus hechos. ¿Y qué? Muchos te respetarán, pero por lo que Dios hace en tu vida, no por lo que pudiéramos sentirnos muy leones, no, sino es lo que Dios hace y nos transforma nuestra mente, nuestro rostro nos los hace más como que tranquilo, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios. Ahora, te abrirá Jehová un buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Es una gran y excelente bendición. Dime tú si no es hermoso obedecer sus mandamientos. La obediencia es lo que Dios quiere, le hace feliz si nosotros obedecemos, sí, y además hay una recompensa en nuestra vida que es recibir la bendición directamente y de parte de Dios. Otra bendición dice: te pondrá Jehová por cabeza, no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. No nada más los guardemos, sino hay que cumplirlos. Dice: y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Debemos de tener mucho cuidado. Si algo que Dios más aborrece, ¿sí?, es que adoremos a un ídolo. Y ya vimos quiénes pueden ser unos ídolos, ¿sí? Inclusive antes de amar, por ejemplo, a mi esposa, amo a Dios con todo mi corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo mismo podría ser un ídolo de mi esposa y amarle antes que a Dios y ponerla a ella en primer lugar y por encima incluso de Dios. Y cosa que a Dios no le agrada. Eso a Dios no le hace feliz, ¿sí? Si no pudiera traernos alguna consecuencia. Por lo tanto, el amar a Dios única y exclusivamente y mantener una relación tan estrecha van a hacer que la obediencia a sus mandamientos, y si los cumplimos, estas son las bendiciones que vamos a recibir. Así que no tengas miedo de obedecer a Dios, sino al contrario, hazlo con todo tu amor, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios está esperando que le hagas feliz. Hazle feliz a Dios, y Dios, ¿qué?, te recompensará. Así que esto es lo que hemos visto, familia. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por amarnos, por bendecirnos, por recordarnos, Señor, tus mandatos, Padre Santo, y que es importante que nosotros los cumplamos para que escojamos la bendición y no la maldición, Señor. Inclusive, muchas gracias, Dios, te damos por habernos quitado aquella maldición que era para nosotros, Señor. Y todo ello cayó sobre nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por haber hecho tan grande obra para tus hijos, Señor. Así que hoy decidimos obedecerte, amarte, bendecirte únicamente a ti, así como amar a nuestro prójimo, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, te recuerdo que los días miércoles tenemos 8:30, estamos viendo Segunda de Reyes. Los días jueves, las bendiciones del cristiano, 8:30. El día viernes tenemos 8:30 a prueba de fuego, no te lo pierdas. El día sábado a las 12 tenemos Familia Kids, conecta a tus hijos. Y 8:30 el sábado tenemos las cualidades del cristiano. Y es importante que nos veamos el sábado 11 de la mañana puntuales. Que Dios les bendiga y recuerden obedecer los mandatos de Dios.